¿Cómo está marchando el proceso de cambio? ¿Cómo cree usted que está marchando este proceso de cambio? ¿Se estarán asumiendo todos los postulados, todos los roles? ¿Estará yendo de forma correcta? ¿O se está equivocando el camino en algo? ¿Qué piensa usted? Hoy vamos a hablar de este tema y le damos la bienvenida al doctor Juan del Granado Cosío, líder del movimiento Sin Miedo, exalcalde de la ciudad de La Paz. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto de saludarlo. César, muchísimo gusto. Amigos y amigas, un gusto saludarlas y saludarlos, claro. Doctor, le invito un cafecito. ¿Cómo no? El café de la noche lo invita Café Arábica. ¿Cómo encuentra el proceso de transformación en el país, doctor? ¿Está marchando bien? Hace poco conocimos una encuesta del periódico La Razón que habla un poco de la percepción del ciudadano sobre el presidente Evo Morales, que ha descendido. Ha habido una opinión por parte del gobierno al respecto. Pero en la profundidad de lo que significa un proceso de cambio, ¿cómo encuentra usted? Estamos, César, en una segunda etapa del proceso de cambio y de transformación, marcada cronológicamente por las elecciones de diciembre, pero de manera más de contenido, marcada por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que es un documento que abre el camino de la construcción alternativa hacia adelante, con todas las deficiencias, con todos los defectos que tiene la Carta Magna, la nueva Constitución Política, porque allí en esta formulación normativa suprema del país están planteados los dos grandes desafíos que tenemos que los bolivianos transitar en los próximos 10, 15 o 20 años. La construcción de la Bolivia inclusiva, la Bolivia justa, la Bolivia igualitaria, dejando atrás aquella Bolivia excluyente, aquella Bolivia racista, aquella Bolivia inequitativa. Pero también, por otro lado, la Bolivia autonómica, la Bolivia descentralizada, dejando de lado aquella Bolivia que excluía una gran parte del territorio, que concentraba sus esfuerzos en un eje central y que abandonó un 80% de la geografía nacional. Estos dos hitos marcan a la Constitución Política del Estado y son los dos grandes derroteros que el conjunto del país debería seguir. Pero hablar de la segunda etapa del proceso de cambio significa desplegar estos contenidos programáticos a lo largo de por lo menos los próximos 5 o 10 años. Vale decir, trazarnos una agenda de transformación que debería ser no solamente la agenda del gobierno, sino la agenda del conjunto del país. Y cuando vemos esta agenda, al menos nos encontramos con 4 desafíos. En primer lugar, el desafío de la construcción económica y productiva. Tenemos que generar un nuevo modelo de acumulación, el restablecimiento del rol del Estado como el conductor de la economía, la recuperación de los recursos naturales estratégicos. Se han constituido en elementos esenciales, pero para la articulación de un nuevo modelo económico y productivo, de largo aliento. Y creo que ahí hay dificultades. Mira, estamos a 4 años y medio. Y en los discursos oficiales no acabamos de salir de los 8.000 millones de reservas, de la balanza de pagos que está en situación equilibrada, o de una política de bonos. Todo eso está bien. La macroeconomía, la estabilidad macroeconómica es positiva, es buena. Pero si no desarrollamos rápidamente un modelo de acumulación, un modelo que nos permita mantener y sobre todo reproducir el excedente hidrocarburífero, vamos a tener dificultades, no va a ser sostenible y no se está encarando esta tarea. La tarea económica productiva, la tarea de la construcción del modelo alternativo no se está encarando. ¿Por qué? Hay otros desafíos más, pero
si me permites rapidito, el desafío autonómico, la construcción autonómica, porque el porqué podría explicar el conjunto de estos desafíos que no se encaran y que yo creo que están llenando ya de preocupación, de incertidumbre y progresivamente de conflictualidad al país. El segundo desafío, te decía luego del desafío económico productivo, César, es el desafío de la construcción autonómica. Hablábamos de la Bolivia autonómica y no es un problema de una ley marco de autonomías que además tiene deficiencias, sino es la concepción de un Estado plural que reúne distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los municipales, muy pronto los indígenas originarios y más luego los regionales. Entonces es un conjunto de competencias y de recursos que tienen como basamento esencial la pluralidad. Y mira que no estamos precisamente con una visión plural en el gobierno. En lugar de construcción autonómica, y creo que hay fallas graves en la construcción autonómica, en lugar de construcción autonómica tenemos intentos de copamiento de todos los niveles gubernamentales. Al parecer, los conductores del gobierno, los conductores del proceso, están suponiendo que todos los alcaldes, que todos los gobernadores, que todos los gobernantes de los distintos niveles autonómicos tienen que ser del MAS. Y si no son del MAS hay que enjuiciarlos, hay que encarcelarlos o por lo menos hay que suspenderlos para que vengan los masistas a hacerse cargo del país. Esto es gravísimo para la construcción autonómica porque esto va a dificultar grandemente la constitución de distintos niveles de gobierno, con competencias diversas, con recursos provenientes finalmente de las mismas arcas y que tienen que ser equitativamente distribuidos. Mira, en tercer lugar, la construcción institucional. Necesitamos una nueva superestructura institucional, nuevas leyes, nuevas normas, nuevas instituciones, nuevas autoridades. Es tremendamente desprolija la labor del gobierno en ese sentido. Hemos conocido, tenemos 4 diputados del Movimiento Sin Miedo, proyectos de ley no solamente con fallas de ortografía, proyectos de ley que están mal redactados, proyectos de ley improvisados. Pero finalmente estos proyectos de ley en un escenario de debate parlamentario, o mejor, en un escenario de gran debate nacional, podrían ser corregidos, podrían ser enriquecidos. No, aquí hay una visión hegemonista, no hay discusión alguna. ¿Para qué hablar de escenarios de la colectividad, de la sociedad civil, donde se debatan los proyectos frente a una cómoda mayoría parlamentaria, frente a un cómodo 2/3? Ni siquiera en el Parlamento se generan escenarios de debate suficientes. Ahí esa mayoría se limita a pedir la palabra para solicitar suficiente discusión. Y entonces lo que tenemos son normas, leyes, nuevas instituciones precarias, débiles. ¿Improvisadas? Sí, improvisadas. En este momento nuestros diputados están preparando leyes modificatorias de las leyes aprobadas, porque no nos aprobaron lo que sugerimos, por ejemplo, en la Ley Marco de Autonomías. Y finalmente, pero no en último lugar, está la construcción plurinacional, esta sociedad de iguales, no solamente entre personas, sino entre regiones, entre pueblos y entre culturas. Y mira, más allá de los logros, de los avances, el protagonismo de los pueblos originarios, de los excluidos, está claro que hay una línea de confrontación que está promoviendo el gobierno de manera recurrente. Ya no tanto con las regiones de Oriente, internamente. Introducías un interesante comentario sobre Caranavi. Se confrontaron en Caranavi. Se confrontaron con las tierras bajas, con los hermanos indígenas de las tierras bajas. Hace pocas semanas se confrontó con todo el pueblo de Potosí. No parece ser el camino mejor de una construcción plurinacional, de una sociedad de iguales, que es el otro enorme desafío del proceso de cambio. Me decías las razones. Así es. Primero, al parecer, ¿es lo que quiere el gobierno? ¿Será que ha perdido el norte de lo que quiere el gobierno y lo que amerita este proceso de cambio? ¿Por qué no se toman en cuenta, diríamos, o por qué se han olvidado? Por ejemplo, la construcción, diríamos, de un proceso económico en el país. ¿Por qué no hay inversión? ¿Por qué no está ejecutándose esa inversión? Se ha solicitado préstamos, por ejemplo, para la inyección de nuevos capitales económicos a yacimientos. Están los $1.000 millones ahí y no se ha hecho ninguna inversión. Cero inversión. Mira,